Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, donde dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la celebración judía de esta fiesta, la simbología tanto del agua como de la luz era muy importante, y en esta sesión se hace mucho hincapié en la luz. Pero muchas veces se pasa por alto que, mientras que en el capítulo 7 la multitud se menciona 8 veces, aquí no se menciona en absoluto. De hecho, no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 11 y versículo 42. La Nueva Versión Internacional contiene cuando dice la gente, pero en griego tan solo pone ellos. En esta sesión del Evangelio, Jesús se tiene que enfrentar a sus adversarios y no a la gran multitud. Todo esto parece indicar que la fiesta había llegado a su fin y que la multitud ya se había dispersado. Quizás ya hacía bastante tiempo que se había acabado y lo único que ocurría es que el significado e importancia de las ceremonias aún continuaban presentes en las mentes de aquellas gentes. Por tanto, la discusión comienza como consecuencia de la declaración de Jesús cuando dijo: Yo soy la luz del mundo. Nótese que la primera reacción de sus enemigos ataca el testimonio de Jesús. Luego, la discusión pasa a tratar el destino de morir en pecado, como dicen los versículos 21 al 24. La reacción entre el Padre y el Hijo, versículos 25 al 30. Y el hecho de que los enemigos de Jesús son esclavos del pecado, como dice los versículos 31 al 47. Concluye con un apartado sobre la gloria que el Padre da al Hijo, versículos 48 al 59. Así que, en esta sesión se trata de temas muy variados. Nótese que Jesús acaba de hacer una declaración increíble y por tanto logra provocar a los fariseos y hacer que su odio crezca, por lo que deciden acusar a Jesús de que su testimonio no es válido. El testimonio no es un tema nuevo. Jesús ya ha dicho que el Padre da testimonio de Él, como dice Juan capítulo 5 y versículo 37. También ha dicho que ese testimonio es el que da validez y que no le hace falta ningún otro tipo de testimonio. Juan capítulo 5 y versículo 34. Aunque también deja bien claro que sus enemigos no van a aceptarlo. Por tanto, aquí no vuelve a explicarles esa postura, pero en respuesta a la acusación de que Él es el único que da testimonio de sí mismo, es decir, testimonio que no tiene validez jurídica, Jesús insiste en que, de hecho, sí que hay otro que da testimonio de Él. Los fariseos, por tanto, no aceptan el testimonio del Padre. Eso es un hecho. Y ese hecho es muy importante. Nótese que Juan no se centra solo en las sutilezas legales, sino que deja claro que el testimonio que se da de Jesús es completamente válido. Y ahora
ya ha finalizado la discusión del capítulo 7. Las palabras con las que Jesús abre su discurso son impresionantes, cuando Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Nótese que este «yo soy» es categórico. Como ya vimos anteriormente en este Evangelio, es la forma que Dios usa para presentarse. Ha habido muchos debates sobre el origen de la expresión «la luz del mundo», como en Juan capítulo 9, versículo 12 y capítulo 12, versículo 46, donde aparece repetida esta idea, aunque con alguna pequeña variación. Ahora bien, muchos creen que hacía referencia a las celebraciones de la fiesta de los tabernáculos, que estaban llenas de luces, y han sugerido que Jesús conscientemente estaba trayendo el cumplimiento del simbolismo que aquellas luces representaban. Esto podría ser cierto, especialmente si Jesús pronunció esas palabras relativamente cerca del tiempo de dicha fiesta. Téngase en cuenta que las fiestas eran muy importantes para los judíos, que se deleitaban en la observancia de los ritos y se regocijaban en los simbolismos de la celebración. Y para los cristianos era importante que el Cristo fuera el cumplimiento de todas las verdades espirituales que la fiesta representaba. Los grandes candelabros solo se encendían al principio de la fiesta. No se sabe exactamente cuántas noches se realizaba el rito de la iluminación, pero lo que está claro es que al final de la fiesta ya no se realizaba. Por tanto, ya no había luces cuando Jesús dijo ser la luz, lo que debió hacer que su sentencia fuera aún mucho más impresionante. Además, los candelabros se encendían en el atrio de las mujeres, que era el atrio más concurrido y también era el lugar en el que Jesús pronunció su discurso. Pero no obstante, del mismo modo que el agua en el capítulo 7 nos recuerda a la roca en el desierto, más que el recipiente dorado y el derramamiento del agua que se producía en la fiesta de la luz, podría ser una referencia a la columna de fuego en el desierto. También, en el capítulo 6 vimos que la referencia al maná, así que parece ser que en 3 capítulos consecutivos la simbología del desierto se usa para ilustrar aspectos de la persona y la obra de Jesús. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la luz es un tema muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, así que no tenemos necesidad de buscar la fuente de las palabras de Jesús en un contexto extra bíblico. En muchos otros lugares se dice que Dios es luz, como por ejemplo en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Y también Jesús mismo dijo que sus seguidores son la luz del mundo, Mateo capítulo 5 y versículo 14. La expresión es la misma que se usa aquí. Y Pablo también define a los cristianos como luminares en el mundo, Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Entonces, queda claro que este término no se aplica por igual a los creyentes y a Cristo, ya que Él es la fuente fundamental de la iluminación del mundo. Ellos, habiendo encendido sus antorchas en la potente llama de Cristo, muestran al mundo parte de la luz de Dios. Comenta Bultmann cuando dice que cree que el énfasis está en la certidumbre de que el mundo ya tiene la luz y que no tanto en que Jesús es diferente a otros personajes que también dicen dar luz. La luz no es una posesión natural del ser humano, ya que la luz auténtica solamente viene de Cristo Jesús.
así. La luz no se puede separar de su fuente. No podemos hacernos con la luz como si fuera un elemento aislado e independiente. Jesús dice ser la luz. Tener la luz es tener a Jesús. La luz no puede ser hallada fuera de una correcta relación con Cristo. Este es el momento cumbre del uso que Juan hace en este Evangelio de la idea de la luz. Nótese que empezó a mencionarla ya en el prólogo de Juan capítulo 1 y versículo 4, y ha ido desarrollando la idea hasta aquí. Es por eso que la luz no pertenece a la raza humana. Solo aquellos que siguen a Jesús son liberados de la oscuridad y pueden así disfrutar de la luz. De aquí se desprende que el mundo de por sí está en tinieblas. También no deberíamos de pasar por alto el participio presente, ya que implica que hay que seguir a Jesús de una manera continuada. Jesús está hablando de un discipulado comprometido y no de una militancia superficial. Es por eso que el seguidor de Jesús nunca andará en tinieblas. Esto podría referirse a las tinieblas del mundo o las tinieblas de Satanás. Quizás no deberíamos hacer una distinción demasiado abismal entre esos dos conceptos, ya que cuando se libra a los creyentes se le libra de ambos. Y ya no estarán limitados por las tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida, esto es, a Jesús. Es por eso que en la luz del mundo no solo da un pequeño rayo de luz, sino que ilumina todos los aspectos de la vida del creyente. Cuando dice tendrán, apunta a una posición continua. La venida de esa luz supone una transformación permanente. En cuanto a vida, la luz, en un sentido, da testimonio de sí misma, mientras que el resto de objetos de este mundo necesitan a la luz para dar testimonio de sí mismos. Nótese que la luz siempre ilumina. No le hace falta que algo la ilumine, ya que la luz es única. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Las palabras de Jesús volvieron a generar impacto y acritud en los fariseos, que replican inmediatamente a lo que acababa de decir. La acusación contra él se formula inmediatamente. Él daba testimonio de sí mismo. La afirmación de ser la luz del mundo y la promesa de que quien le siguiera tendría la luz en su vida era considerada meramente como palabra sin confirmación testimonial, que, según ellos, tenían como propósito exaltarse a sí mismo. No hablaron de la afirmación de Cristo, ya que simplemente acudieron con rapidez a desacreditarle delante de quienes le estaban oyendo. Por tanto, la conclusión es sencilla. Si el testimonio era personal, solo él mismo no podía ser verdadero. No en el sentido de que no fuese verdad, sino de que no podía apoyarse como testimonio afirmativo de lo que decía. Para ellos, por tanto, era un testimonio nulo. Pero sin embargo, las palabras de Jesús se atestiguaban por el hecho de que la luz que Él era se manifestaba claramente en las tinieblas del mundo. De otro modo, solo es luz aquello que ilumina. Pero los fariseos entendían, y esta es la base de su respuesta, que cuando Jesús dijo de Él mismo que era la luz del mundo, solo
representaba una manifestación de jactancia personal. Por tanto, no podía ser considerada como verdadera. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La réplica de los fariseos produce la respuesta de Jesús. Es interesante que a lo largo del capítulo la conversación es entre él y los judíos, mucho más que con la gente. La confrontación está marcada con quienes son sus enemigos y buscan además su muerte. Por tanto, es un tenso diálogo entre ambos. Sigue diciendo este versículo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo. Le acusaron de testimonio inválido o no verdadero, es decir, apto para ser tomado como determinante, porque testificaba de él, de sí mismo. Jesús admite que el testimonio es suyo, pero que es también un testimonio verdadero, aunque aparentemente es contrario a la normativa para aceptarlo como tal. Sigue diciendo este versículo: mi testimonio es verdadero. Sin embargo, Jesús es un testigo excepcional, porque como Dios encarnado, procede del Padre, de donde vino y a donde regresa. Es por tanto el único testigo que en sí mismo es fiel y es verdadero, como dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Es alguien que no puede equivocarse en lo que dice, porque dice todo aquello que verdaderamente conoce. De manera que quien habla con los judíos es el que expresa el mensaje definitivo y supremo de Dios. Por tanto, todo cuanto dice corresponde a la fidelidad y a la verdad absolutamente. Jesús es el testigo de Dios, porque ha venido para revelar al Padre, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Y además, es verdadero porque es la verdad en él mismo. Juan capítulo 14 y versículo 6. Nótese que ante Pilato el Señor afirmó que había venido para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18 versículos 3 al 7. Jesús vino al mundo para destruir el reino del diablo, que es el reino de la mentira, como dice más adelante el versículo 44. Nadie habría conocido a Dios en la dimensión en que Cristo lo reveló. De ahí que el discurso definitivo que expresa infinitamente en lo que Dios es, se llama, como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En el Hijo, Dios expresa su pensamiento y exprime su mente para producir la idea que quiere revelar al mundo. Dios ha exprimido su pensamiento, pronunciando un discurso absoluto sobre él, mediante el Logos, que es su Hijo, al que envió al mundo en forma humana y que vierte al lenguaje de los hombres el pensamiento de Dios. De otra manera, Dios expresa en palabras de hombre, con garganta de hombre, la suprema revelación de él mismo por medio de su Hijo. De tal manera que Jesús es la expresión testimonial de absoluta verdad acerca de Dios, ya que, siendo el testigo fiel y verdadero, tiene garantía plena que su testimonio es verdadero. Y lo es porque sabe de dónde procede, de dónde vino, del seno del Padre, de la Santísima Trinidad, haciéndose hombre y manifestándose como tal entre los hombres. Pero también lo sabe porque conoce
¿a dónde vuelve? Al mismo lugar de donde procede, luego de haber realizado la obra que le fue encomendada. Jesús sabía y conocía de dónde venía y a dónde iba. Por tanto, conocía también todo lo que se relacionaba con su obra, que incluía sus palabras y también sus hechos. Él tenía plena conciencia de quién era, de modo que cuando afirma que es la luz verdadera, deberá ser tenido en consideración y aceptar sus palabras como verdad. Tu testimonio no es verdadero. Frente a este conocimiento de Jesús está el desconocimiento de quienes replican a su afirmación y ponen en duda que su testimonio sea válido. La ignorancia de esto es voluntaria, porque las señales que Cristo hacía le atestiguaban como procedente de Dios, ya que nadie podía hacerla si Dios no fuese con él, como dice Juan capítulo 3 y versículo 2. Desde el principio Jesús se manifestó como procedente del cielo, pero los judíos no creyeron a sus palabras. Juan capítulo 1 y versículo 11. Si aquellos no conocían nada en relación con Jesús, tampoco podían contradecir el testimonio personal que el Señor daba, porque no estaban cualificados por desconocimiento de la procedencia de ese testimonio. Lo que Jesús decía era digno de fe, porque procedía de Dios y además era Dios. Ellos, nótese que rechazaban ese testimonio porque ignoraban esa verdad y lo consideraban como un mero hombre que daba testimonio de sí mismo. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Los judíos juzgaban por apariencia según la carne, esto es, con criterios humanos. Aquellos veían al hombre pero ignoraban completamente a Dios. Para ellos, Jesús era meramente alguien que se hacía pasar por profeta, e incluso le acusarían de blasfemia por hacerse Dios. Por tanto, el juicio que emitían era basado en lo que con sus ojos físicos podían entender, pero carentes de valor por cuanto no discernían la condición divina de aquel a quien consideraban mero hombre. El juicio, hecho según la carne, no es un verdadero juicio, ya que los fariseos que practicaban este tipo de juicio rehusaban cualquier relación con gentiles, publicanos y pecadores. Por esa razón, acusaban, juzgaban a Cristo porque se juntaban con ellos, como dice Marcos capítulo 2, versículo 16 y Lucas capítulo 15 y versículo 2. El juicio contra Jesús, basado solo en criterios humanos, es necesariamente un juicio erróneo. Y por otro lado, la segunda frase de la cláusula contiene una aparente contradicción, ya que el Señor hace una afirmación precisa cuando dice: yo no juzgo a nadie, pero anteriormente afirma que Él juzga. Sin embargo, la razón de esa afirmación descansa en el hecho de su misión. Nótese que había sido enviado al mundo no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan capítulo 3 y versículo 18. Sin embargo, su venida al mundo es ya en sí un juicio. Que la gente se divide entre quienes creen en Él y tienen la vida eterna y los que rehúsan creer y por tanto no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos, como bien dice Juan capítulo 3 y versículo 36. La condenación de los hombres no se produce por el juicio presente de Jesús,
sino por la eterna condición para el pecado establecida por Dios, de modo que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 18. Lo que el Señor está diciendo en este versículo es que su juicio no puede compararse con el de los fariseos, porque Él vino para salvar y no para juzgar a los pecadores. Cristo no niega el juicio, simplemente lo aplaza para otro momento. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: «Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre». Los judíos acusaban a Jesús de dar testimonio sobre sí mismo. Por tanto, no era válido o verdadero para ser tenido en consideración. Pero mediante una frase condicional de tercera clase, da un supuesto de juicio, como si dijese: «Pero si acaso juzgue algo, ese juicio es válido o verdadero». El Señor tiene el derecho a juzgar, pero su juicio es diametralmente opuesto al de los fariseos. Aquellos juzgan por pura apariencia, pero Él lo hace conforme no a lo que los hechos pudieran aparentar, sino a las intenciones del corazón que motivan las acciones. El juicio que procede de Jesús tiene la legitimidad de ser verdadero, esto es, válido, por cuanto en él están involucrados testigos. El que da testimonio y el Padre, que le había enviado, como dice Juan capítulo 5 versículo 36 y capítulo 10 versículo 25, ambos concuerdan absolutamente, porque no hay nada en la expresión del verbo que no proceda al pensamiento del Padre. Todo cuanto Jesús dice es la manifestación exactísima de lo que el mismo Padre hubiera dicho. Pero tampoco hizo nada que no hubiera hecho el Padre, de modo que las mismas obras son testimonio de esa verdad, como dice Juan capítulo 5 y versículo 19. Nótese que Él, Jesús, actuaba en todo conforme al ministerio que le había asignado el Padre, del que procedía a ser enviado por Él al mundo. Juan capítulo 17 versículo 7. Y nuevamente, la reacción vinculante de la deidad entre el Padre y el Hijo aparecen en esta frase, en la que Jesús, con toda naturalidad, habla de un testimonio conjunto entre Él y el Padre, cuando dice: «yo y el que me envió». Por esa razón, no estaba solo, ni en la enseñanza ni en las obras, porque ambos están eternamente unidos. Son realmente Dios, pero son inseparables. Ambos están unidos en todo cuanto es propio de la deidad, indivisible en aquello en que subsisten. De la misma manera que la mente expresa lo que piensa por la palabra, la mente no puede manifestarse sin la palabra, y ésta no puede existir sin la mente. Así, en el seno de la deidad, el Padre quedaría sin expresión si le faltase el verbo, y éste no existiría sin la mente del Padre que lo expresa. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres. Y voy concluyendo ya con esto. Nótese que en todas las épocas el cristianismo será siempre objeto de hostilidad del mundo. Hemos de esperar que los no creyentes rechacen nuestro mensaje,
hasta nos persigan a la Iglesia y también le causen grandes sufrimientos. A lo largo de la historia de la Iglesia, todos los relatos de persecuciones y martirios, incluidos los que hoy en día se producen en lugares tales como Sudán, China, India, Egipto y todo el norte de África, aquellos que deciden vivir una vida piadosa en este mundo, quienes optan por seguir a Jesucristo y tienen un testimonio público, serán perseguidos. Nótese la recomendación que Pablo le hace a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, cuando dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estimado y estimada oyente, cuando una persona camina con Jesús, es objeto de rechazo por el mundo, ya que, si el mundo lo rechazó a Jesús, también lo hará con aquellos y aquellas que le siguen. Pero, si en cambio, si una persona camina con el príncipe de este mundo, no habrá rechazo alguno. ¿Por qué? Pues mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, donde es el mismo Señor Jesús el que está hablando y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo y amiga oyente, si todavía no has entregado tu vida a Jesús, si todavía no has entrado por la puerta estrecha que lleva a la salvación, ahora puedes hacerlo. Y puedes hacerlo invitando a Jesús a que venga a tu vida como tu único y suficiente Salvador. De manera que yo te animo en este momento a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe ahí donde te encuentres. Repite y di: Señor Jesús, ciertamente estoy caminando por la puerta ancha del mundo, ya que hago todo lo que quiero y lo que me apetece, sin tener en cuenta a mis semejantes. Tu palabra dice que el que camina por esa puerta va directo a la perdición, pero el que entra por la puerta estrecha va a la salvación. En este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.